Raúl realiza los estudios primarios en su natal pueblo de Cascorro. Su estancia allí y el contacto que de niño y adolescente tiene con los campesinos le permiten conocer de cerca la explotación y la humillación a que estos eran sometidos. De ahí surgen sus primeros personajes y temas. En 1939 se traslada a la ciudad de Camagüey para continuar estudios, ingresando en la Escuela Profesional de Comercio, graduándose de contador en 1945. Paralelo a su vida laboral, escribe poesías y canta como aficionado, siendo seleccionado como el mejor cancionero poeta de la cadena camagüeyana de radio. Que digan lo que digan, yo tengo la esperanza de que vuelvas tú. Él nunca se dedicó profesionalmente al canto. Esa fue la única oportunidad y no lo hacía puramente por interés, sino porque había sido la revelación y se nos brindó esa oportunidad en un programa de la CMJK, como dije anteriormente. Pero después él dejó de cantar. Él tenía su trabajo en los ferrocarriles y ya estaba en sus labores de escritor, que le robaba muchas horas de su descanso después del trabajo agotador de la oficina. Porque no puedo sin tu amor. No importa que digan lo que digan, yo tengo la esperanza de que vuelvas tú. Mi opinión sobre la voz de Raúl es que tenía un timbre muy bonito y una medida muy buena también, cosa que luego no se encuentra en un cantante, el problema de la medida. Él reunía ambos factores y si se hubiera dedicado profesionalmente al canto, creo que hubiera hecho una gran carrera artística. Continúa sus estudios superiores por la enseñanza libre en la Facultad de Educación de la Universidad de La Habana, graduándose en 1951 de doctor en Pedagogía. A principios de la década del 50 se funda el grupo Los Nuevos, cuya finalidad era desarrollar el movimiento literario y artístico de Camagüey. En 1954 asume la dirección del grupo, cambiando posteriormente el nombre por el de Tiempo Nuevo. Este grupo, sin ninguna ayuda económica oficial, logra realizar varias publicaciones y crear algunas secciones, entre estas una de teatro para niños y otra para adultos. En esta etapa de teatro para adultos estaba entonces de moda, un tanto en boga, el Teatro Arena, que se había iniciado en La Habana con gran éxito, con La Ramera Respetuosa de John Paul Sartre, interpretada por Chela Castro, y tuvo gran aceptación del público. Entonces, una de las ideas que tuvo Raúl fue hacer Teatro Arena, no solamente por lo que significaba esto de novedoso por aquellos años, de hacer teatro no en escenario estable, sino junto al público, sino porque era realmente un teatro muy económico de hacer, ya que no llevaba escenografía, sino los elementos principales, nada más. Entonces fuimos los primeros en Camagüey en dar funciones de Teatro Arena. Después del triunfo de la Revolución, ocupa diferentes cargos en la esfera de la educación, participando activamente en las labores concernientes a la campaña de alfabetización, sin dejar a un lado su creación literaria.
una cosa muy importante es que cuando en el año 68 se decidió por una disposición de un congreso que hubo en La Habana de que no se pagaran los derechos de autor porque el país no estaba en condiciones de hacerlo, mucha gente se retrajo y no escribió. En cambio, Raúl González de Cascorro siguió escribiendo, haciendo obras muy importantes, sobre todo obras revolucionarias, porque Raúl fue un autor revolucionario y publicó libros como Gente de San Andrés, Jinete sin Cabeza, Aquí se habla de combatientes y de bandidos, es decir, una serie de obras muy interesantes, muy importantes, en la cual demostraba su vocación de autor y de revolucionario. Es decir, fue una gente que nunca se negó a escribir y mucho menos a publicar. Es decir, aunque no le pagaran, él vivía de su sueldo como profesor en educación y luego comenzó a trabajar en cultura, pero siempre trabajando, siempre escribiendo. Era una especie de hormiguita que no cesaba nunca de escribir, que nunca cesaba de trabajar. Él fue un miembro muy importante del Comité de Solidaridad con Vietnam, por lo cual él recibió inclusive la medalla de Ho Chi Minh y recibió muchos galardones. Yo participé junto con él en eventos en el Hotel Habana Libre y realmente su labor fue muy constante en apoyo al pueblo vietnamita que luchaba por su independencia. Creo que fue una de sus labores colaterales que Raúl realizó y en la cual hay que reconocerle que fue realmente un pionero entre los autores cubanos que se dedicó a la lucha de la defensa del pueblo de Vietnam. Durante su larga y rica trayectoria artística, participó como jurado en numerosos concursos literarios. Representó a Cuba en varias visitas al extranjero. Militaba en el Partido Comunista de Cuba y ostentaba, entre otras condecoraciones, la distinción por la cultura nacional y la medalla Raúl Gómez García. Ocupaba el cargo de presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en Camagüey. Raúl, en primer lugar, era un hombre de mucha rectitud. Era recto consigo mismo. Por eso es que le exigía tanto a todo el mundo. Exigía tanto precisamente porque gustaba de que las cosas se hicieran bien, se planteaban y había que hacerlas bien. Él era capaz de tratar por todos los medios de realizar el trabajo con su mejor esfuerzo. Por eso es que a veces chocaba con algunos compañeros que decían que Raúl tenía un carácter fuerte, que Raúl exigía demasiado, pero es que él era exigente consigo mismo. Debemos destacar también, yo creo que en el carácter de Raúl, su nobleza. Fue un hombre muy noble, se encariñaba con todo el mundo, era amigo de sus amigos, realmente fue un gran amigo, era amigo de sus hijos, amigo de sus compañeros, era mi mejor amigo. Siempre tuvo una respuesta hacia todo el mundo, jamás dejó a nadie en realidad con una duda. Cuando necesitaba alguien algo de él, no había momento, no había hora, no había día. Siempre tuvo una respuesta correcta para cada persona. Trabajaba incluso en las vacaciones nuestras, salíamos con las maletas, pero también había una maleta que era la máquina de escribir y la mesita que él siempre llevaba consigo para colocarla en cualquier lugar y ponerse a escribir. Quiere decir que eso fue algo que fue parte de su propia vida. Muy poco tiempo dejaba para a veces nos sentábamos a conversar precisamente de su obra, o se ponía a releer algo, o se ponía a chequear algo conmigo. Quiere decir que no era el individuo que a veces pierde el tiempo tomando, o viendo con los amigos, o jugando dominó. Esas cosas no estaban hechas para él. Su problema era escribir y trabajar continuamente. A veces dedicaba algún tiempo
a jugar con los muchachos, conversar con sus hijos, conversar conmigo, pero bueno, la mayor parte del tiempo realmente fue su trabajo. A eso le dedicó toda su vida, incluyendo el día antes de morir. Un infarto masivo que se repitió en escasos minutos cegó la vida del escritor camagüeyano en el atardecer del 7 de marzo de 1985. Dejaba tras sí una prolífera obra de más de 20 títulos y una red de proyectos y ambiciones creativas que en él parecían interminables. A través de los años recorrió diferentes géneros literarios: poesía, cuento, teatro, testimonio y novela, y recibió varios e importantes premios nacionales e internacionales, entre los que se destacan el Hernández Catá en 1952 con el cuento La Cadena, el premio del periódico El Nacional de México con Un centavo de sol para su alma, los de la Casa de las Américas en 1962 en Cuento con gente de Playa Girón, y en 1975 en Testimonio con Aquí se habla de combatientes y de bandidos, así como los de la UNIAD en 1969 y 1974. Parte de su obra ha sido publicada en el extranjero. Algunas de sus piezas teatrales han sido llevadas a escena y otras a la pantalla de nuestra televisión, pero en ambos casos no en la dimensión merecida. En realidad creo que Raúl pudo haber dado mucho más, estaba en su mejor momento. Realmente creo que una de las cosas que más me hace así a mí a veces sufrir es precisamente pensar que se tronchó una vida que realmente pudo haber dado mucho más. Raúl amaba extraordinariamente esta revolución, la amaba entrañablemente. Quería trabajar, quería hacer cosas que quedaran, las cosas que se han ido haciendo, las cosas que hemos ido pasando, por lo que hemos ido viviendo. Ya su primera etapa de denuncia, esa denuncia que él hizo en los primeros años, cuando todavía no había triunfado la revolución, nuestra revolución socialista, Raúl la volcó en sus primeros libros, pero lo que se está haciendo, toda la lucha que nosotros llevamos día a día, aparte, pues no se pudo escribir, no fue posible. Yo creo que la muerte lo arrebató de una manera inesperada para todos. A nadie le negó el consejo o la ayuda. Por eso no le podemos negar el título de maestro, y mucho menos el de amigo, que lo fue de cientos de escritores y artistas. La filial de literatura de la UNEAD ha convocado al premio literario que lleva el nombre del insigne escritor. Se ha celebrado el encuentro de teatro homónimo. Su nombre ha servido también para identificar talleres literarios que surgieron después de su desaparición, que es solo física, y su memoria es marco propicio para efectuar encuentros y conversatorios. En ellos se conocen entre sí los jóvenes que no lo conocieron a él. En esas amistades que se funden allí, más allá de su muerte, también sigue viviendo Raúl González de Cascorro.